Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Vamos a basarnos en esta última actividad, en lo que es el cuadernillo TEA 2022-2023, que muchos ya tenemos de manera virtual, algunos tienen la fortuna de tenerlos de manera física. Vamos a basarnos en las experiencias que vienen en nuestro cuadernillo. Y bien, el tema que vamos a ir desarrollando, que vamos a hacer un recorrido, son acciones del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, el PTEO. Y aquí en las imágenes que tenemos a la vista, pues viene lo que es la esencia de nuestro PTEO. Viene una primera imagen, un colectivo que está sumando esfuerzos para hacer un proyecto, ponerlo en marcha, y finalmente en la otra imagen, en la última imagen que tenemos en nuestro monitor enfrente, finalmente ese proyecto y esa puesta en marcha puede impactar en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Continuando, compañeros, dentro de las acciones del PTEO, del ciclo escolar pasado, se hicieron algunas actividades que fuimos viendo aquí de manera virtual. Antes de entrar a nuestro cuadernillo, fuimos viéndolo de manera virtual a través de las 4 etapas que se fueron manejando nuestros TEAs, que en este caso fue en el TEA 2021-2022. Y son acciones que algunas permitieron mejorar en el aspecto de nutrición de nuestros adolescentes, tomando en cuenta el PENSEP, el programa que viene en nuestro PTEO, y siempre fomentando la conservación del medio ambiente, el bienestar social, el físico y el mental de toda nuestra comunidad. Eso vino de manera más visible, vino a impactar. Aquí está en esta lámina que estamos viendo, vino a impactar en acciones más visibles, que fue la siembra de hortalizas para producir nuestros propios insumos alimenticios, y con esos insumos preparar nuestros alimentos. Aquí vemos una imagen que, si lo alcanzamos a percibir, es el cerebro haciendo ejercicio, ¿no? Actividades mentales que pudieran fortalecer el aspecto cognitivo, y también la parte física, de activación física, y finalmente aprovechar los elementos de la naturaleza a través de las ecotecnias, ¿no? Esa fue parte de lo que se vieron en las 4 etapas del TEA pasado. Y de aquí podemos rescatar algunas acciones que pretendió el PTEO. Se fueron dando de alguna manera, en porcentajes que fueron variando en algunas escuelas. Pero aquí las podemos ir resumiendo, que fue la producción de insumos de alimentos, la elaboración de alimentos, actividades físicas, que fueron la parte de activación cerebral, y la activación física, y las ecotecnias que fuimos viendo. Algunas escuelas tuvieron a bien compartir su esfuerzo con todo el colectivo de secundarias generales. Ahora bien, la siguiente información que vamos a ir compartiendo esta es la experiencia que viene en nuestro cuadernillo TEA 2022-2023. Ahí nos narran experiencias de los colectivos que fueron ellos experimentando, fueron ellos trabajando, y finalmente superaron muchos obstáculos que tuvieron,
la experiencia que se narra aquí, o que se van a ir narrando, que vamos a ir viendo, corresponde al nivel primario, ¿no? Pero es una experiencia que es gratificante, pues, como inspiración para todos nuestros niveles. En, en nuestro cuadernillo del TEA, que vamos a ir viendo, ahí se encuentra esta información detallada, de cómo se fue dando esta experiencia, ¿no? Entonces, empieza con la pandemia, cómo vino a, a reacomodar muchos aprendizajes que estábamos acostumbrados, a impartir en nuestras aulas de manera, tradicional, y con esta contingencia que nos aquejó, pues se tuvieron que reacomodar algunas cosas, ¿no? Algunos procesos que se venían dando, y finalmente, ¿no? Vino a desencadenar en que la mayoría de las escuelas tuvo que fortalecer el aprendizaje de acuerdo a su experiencia que ellos habían vivido, o que se ha vivido en las escuelas, y darle una nueva vida a lo que es lo que se ha venido manejando en teoría, lo que es la comunalidad, ya aplicarlo en las escuelas, pero sobre todo centrarlo en la existencia del individuo con su entorno, que es la comunidad, utilizando sus propios recursos, que se había aprendido. Entonces, así es como empieza esta experiencia. Y durante esta contingencia, muchas escuelas empezaron a reorientarse, a reorganizarse. Entonces, algunos encontraban la forma en que no tenían algún referente de lo que había pasado un antes, ¿no? En qué basarse para poderlo hacer. Entonces, tuvieron que recurrir a, primero, hacer un análisis crítico de qué hacer con la educación en el aspecto educativo, y tomando en cuenta aspectos como son el político, social dentro de la comunidad, el problema sanitario que se vivía, y sobre todo el pedagógico, para ver cómo se le hacía para empezar a trabajar ya la parte pedagógica. Pero siempre, ¿no? Siempre teniendo como primer lugar la vida de los estudiantes, la vida de los compañeros, la vida de la comunidad, antes de acatar las disposiciones que se venía dando desde la parte de gobierno. Entonces, a toda esta información que se rescata de estas experiencias, una de las acciones que se pueden valorar es el análisis crítico. Aquí, continuando, la información que se rescata es de la zona escolar 074, del nivel de primarias. Entonces, esta zona empieza o se inicia con una ruta formativa. Esta ruta, va a desencadenar, o se va desencadenando en lo que son, la consolidación del colectivo, y después, ese colectivo armar un proyecto, ¿no? Lo que se dice que el hombre crea su cultura para que después esa cultura crea al hombre, ¿no? Entonces, aquí algo parecido, primero se consolida un colectivo para que ese colectivo consolide un proyecto. Finalmente, son las acciones que se pueden rescatar de esta información, que es la ruta formativa y la consolidación de un colectivo proyecto. Una vez que se tiene el colectivo, una de las acciones
más sobresalientes para la consolidación del proyecto es la convocación a una asamblea escolar para la toma de acuerdos. De ahí, realizar una investigación para saber qué es lo que cuenta el pueblo, ¿no? Sus saberes, sus conocimientos y la forma en que están organizados, cómo viven, cómo están disciplinados, cómo pueden trabajar en comunidad. Entonces, una vez que ya tienen esta información de la asamblea y de la investigación, entonces ya están en condiciones de utilizar herramientas para fortalecer esto que se va encontrando, como son las entrevistas, los reportes de entrevista, después de tener la información, socializarla con el colectivo, asentarlas en fichas de trabajo, la autobiografía, la biografía comunitaria, y, y tener una herramienta para sus evidencias, como es el portafolios, el fichero, y pueden ser otras, ¿no? Para ya definir y construir el proyecto que va a regir al colectivo. Ya una vez que se tiene toda esa información, ya se está en condiciones de darle un título al proyecto. En este caso, el proyecto lo titulan Historia del Templo de San Andrés Olaga. Entonces, al tener ya el proyecto, se pone en marcha, y por lo regular, pues son aportes positivos, ¿no? En la educación, pues nunca puede haber un fracaso como tal, sino siempre hay aprendizajes que se pueden tomar en cuenta para seguir adelante y fortalecerlos más. Entonces, de esta manera se fueron tejiendo los lazos comunitarios, se visitaron a las personas de la comunidad que poseen conocimientos, o sea, son los portadores del conocimiento, con la cultura y el trabajo que fueron realizando, pues llegaron a hacer entrevistas a los abuelos, a los ancianos de la comunidad, para abordar otras áreas disciplinarias, ¿no? Como puede ser la historia local, la historia general, cómo ocupa la comunidad las matemáticas, la geografía, su lengua, etcétera, ¿no? Eh, a toda esta experiencia, una de las acciones que se pueden rescatar, pues es la elaboración y puesta en marcha del proyecto. Siguiendo con esto, una vez que tenía muchos, o algunos colectivos que tenían su proyecto, al entrar en esto de la pandemia, de la contingencia sanitaria, se encontraron dificultades, sobre todo la más común que tuvimos todos los que pasamos por esta situación, ¿no? Primeramente la red, la señal del internet, el uso de plataformas digitales. En el cuadernillo aquí se enfocan más que todo a lo que es la plataforma de Zoom, pero aquí lo podemos generalizar con plataformas digitales, ¿no? Ya que algunos hemos tenido la oportunidad de conocer tanto Zoom, Meet, entre otras que se pueden utilizar para tener un colectivo unido y conocer su opinión, aunque estemos a distancia. Entonces, con estas limitaciones que se llegaron a tener, se tuvieron que reorganizar otra vez como colectivo, teniendo como un resultado la elaboración de materiales que les ayudaran a resolver este problema. En este caso, pues lo que fue de gran utilidad para este colectivo y puede ser de inspiración para otros colectivos más, el resultado de este encuentro fue la elaboración de un manual básico, en el cual de alguna manera, paso a paso, fueron ellos conociendo la herramienta digital, la fueron utilizando, y eso pues les ayudó mucho, sobre todo al personal de la escuela,
y lo pudieron compartir con los estudiantes. Entonces, en el contexto de la pandemia que se fue dando, esta estrategia les ayudó bastante, sobre todo que fueron involucrando a las autoridades escolares, como lo vamos a ver en esta diapositiva que tienen ustedes en su pantalla. Fueron involucrando a los mandos inmediatos, ¿no? Aquí incluyeron a la jefatura del sector, se coordinaron con sedes 22, con CENCOS 22, con los supervisores, ATP, secretarios generales, bueno, toda la estructura que nosotros conocemos, que estamos rodeados en una escuela, en un colectivo escolar, para con una sola finalidad de conocer sus opiniones, de encontrar en ellos el aporte necesario para lograr un objetivo que tenían en común, ¿no? Poder continuar con el proyecto educativo a pesar de la contingencia sanitaria. Como resultado de este encuentro que tuvieron con los mandos de la escuela, los que seguían y los que se encontraron en el entorno, fue, fue algo muy, muy positivo, porque se implementó una correspondencia escolar para estudiantes y maestros con la cual interactuaban, estuvieron comunicados. Al ser una experiencia en escuela primaria, pues se hicieron uso de herramientas como el diario de un niño, con lo cual pues empezaron a conocer, ¿no?, más al estudiante, se valieron de lo que cuenta la comunidad, como el uso del altavoz, o sea, del sonido del pueblo, para citar alguna junta de organización que se pudiera llegar a dar en la comunidad. De esa manera se fueron organizando para las actividades pedagógicas. Y al grado de que, bueno, en los maestros que trabajan en comunidad es muy dada esta parte de que su casa la abren a los estudiantes, en este caso la abrieron adaptándolas como un aula para hacer las actividades, ¿no?, de la escuela. Entonces, ya al conocer esta información, algunas actividades del proyecto fueron apoyadas por los mismos padres de familia, los estudiantes, y esto pues facilitó al maestro de que a través de la distancia y utilizando las herramientas digitales iban dando orientaciones necesarias para continuar con el objetivo del proyecto que se fue dando. Esta parte de la formación y la autoformación pues fue una experiencia positiva, porque todo el colectivo se fue apoyando tanto en la investigación como en la búsqueda de la información, y eso en la práctica de docentes se fue fortaleciendo dentro de la comunidad escolar. Aún en la contingencia, la escuela no paraba, o no para, ¿no? Algunos compañeros se retiran, se van, y así otros compañeros llegan. Entonces aquí una de las acciones que tomó el colectivo escolar, que fueron incluyentes con el personal que iba llegando, el de nuevo ingreso, los fueron poniendo al tanto de la forma que se estaban trabajando, las metodologías que ellos iban poniendo o que estaban poniendo en práctica ellos, pero la idea principal pues puede de mantener unido al colectivo, ¿no?, unido, a pesar del compañero nuevo que se integra, pues lo fueron incluyendo para que trabajaran
pues ahora sí, hombro a hombro para sacar el proyecto que tiene en común el colectivo escolar. De esta experiencia, pues se pueden rescatar estas acciones, ¿no? Que fue una vez que se tenía el proyecto y empezó a tener algunos problemas que no se tenían pensados, como fue la pandemia, todo lo que implicó esta situación que estamos viviendo todavía, se puede rescatar esta acción de reorganizar y definir la estrategia para darle continuidad al proyecto escolar de los proyectos. Entonces, pues este recorrido que se hizo, que se fue dando a través de lo que venimos viendo, tanto de lo que vimos en el TEA pasado, en los 4 momentos de nuestro nivel, y así como lo que rescata el cuadernillo de este nuevo TEA, podemos nosotros resumirlos en estas acciones que tiene el PTO, basados en la experiencia que se plasma en un cuadernillo, como la experiencia que se dio en la última etapa del TEA pasado, donde pues muchas escuelas tuvieron a bien compartir esa experiencia. Entonces podemos resumirlo en estas acciones que tuvo nuestro PTO, ¿no? Que es primero la producción de insumos de alimentos, donde nos vimos pues movidos a nosotros a través de la escuela, fomentar, ¿no? Sembrar nuestras propias hortalizas, sembrar los productos que nos pueden ayudar a alimentarnos, para después elaborar alimentos, ¿no? Nuestros alimentos. En este caso, algunas escuelas se enfocaron en los alimentos tradicionales que tiene la comunidad, basados en los insumos que nosotros mismos fabricamos o sembramos. Aunado a esto, la actividad de actividades conectivas que fortalecen nuestra mente, también con las actividades físicas que fortalecen nuestro cuerpo, y las ecotecnias que nos ayudan, nos invitan a utilizar de manera racional lo que la naturaleza nos da. Entonces, a eso, aunado a lo que vimos o el recorrido que hicimos del cuadernillo del TEA, de las acciones, cómo se fueron dando, como es el análisis crítico en su momento, para llegar a una ruta formativa que nos ayudara a consolidar un colectivo, y una vez obteniendo el colectivo, elaborar un proyecto, y una vez teniendo el proyecto, ponerlo en marcha, y si algo, ponerlo en marcha, analizar los resultados, y si se tuvo algún problema, algo que no se tenía considerado, reorganizar y definir la estrategia para finalmente continuar con los proyectos. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.